Veamos ahora si podemos llegar a entender lo que es la diferencia de velocidades que necesitamos. Para eso tenemos que irnos de vuelta a una ley que ya habíamos visto, que era la ley de Hagen-Poiseuille. La ley de Hagen-Poiseuille, que ustedes conocieron inicialmente, era del flujo total. Habíamos dicho que era menos pi r a la cuarta partido por 8 eta delta p sobre delta L. Básicamente es una expresión que nos está diciendo cuánto flujo pasa a través de un capilar de radio R de un medio de viscosidad eta bajo una diferencia de presión delta P y si el capilar tuviera un largo delta L. Sin embargo, para que Hagen pueda servir, que en verdad son dos investigadores independientes, cada uno llegó a la misma conclusión, podrían llegar a esta expresión, ellos tuvieron que estudiar el flujo dentro del capilar. Y uno de los resultados que nos interesa es la velocidad como función del radio. Si yo miro el capilar como un cilindro, en que yo tengo un cierto radio R, a esa distancia me encuentro del centro, entonces ellos lo que hicieron fue calcular la velocidad en función de este parámetro R. O sea, si R es igual a 0, me encuentro aquí en la mitad del flujo. Si R es igual al R mayúscula, que es el radio del capilar, porque esto acá es R mayúscula, entonces tendríamos la velocidad en el borde del capilar. Y ellos llegaron a la conclusión de que la velocidad en función del radio es igual a una velocidad máxima por 1 menos el radio al cuadrado partido por el radio del capilar al cuadrado. Y donde la velocidad máxima es igual a menos r cuadrado partido por 4 eta delta p sobre delta L. El r cuadrado, el r es el radio del capilar, el eta sigue siendo nuestra viscosidad. Con esta información que tenemos acá, podemos comenzar a calcular lo que es la diferencia de las velocidades. Para ello lo que tenemos que hacer es mirar dónde se encuentra nuestra plaquita. Y lo que vamos a suponer es que nuestra plaquita se encuentra en la parte superior a una distancia r y la parte inferior se encuentra a una distancia r más omega, su ancho. ¿Ok? Así que cuando nosotros comparamos la velocidad en 2 es igual a la velocidad en r. Y la velocidad en 1 es la velocidad en r más omega, es con todo este trecho adicional. Así que la diferencia de velocidades de 2 al cuadrado menos de 1 al cuadrado sería la velocidad en r al cuadrado menos la velocidad de r más omega al cuadrado. Para poder calcular eso ahora podemos recurrir a nuestra expresión que tenemos acá y podemos repetir exactamente esto dentro de esta ecuación. Voy a borrar aquí para generar espacio y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el BR, esto se escribe igual porque no ha cambiado en nada, así que aquí voy a tener B máximo al cuadrado multiplicado por esto al cuadrado, así que nuestra diferencia acá va a ser B máximo al cuadrado 1 menos r al cuadrado sobre r al cuadrado al cuadrado. Si se fijan, es esto elevado al cuadrado. Es exactamente lo mismo, pero elevado al cuadrado. Menos ahora viene algo que es un poco distinto. Yo tengo que evaluar esta función no en r, sino en r más omega. Significa que donde haya un r, tengo que escribir un r más omega. Donde hay un r, acá tengo que escribir r más omega. Así que es b máximo al cuadrado, eso sigue igual, por 1 menos, pero en vez del r, voy a escribir r más omega al cuadrado, partido por r al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Esta es la expresión. Y es una expresión bastante compleja, de hecho si ustedes lo miran, es una expresión que va a tener un término omega al cuadrado, o sea, un omega a la cuarta. Y si es que el omega fuera 0, este término aquí se reduce a r y este término es igual al de acá y esto sería 0, lo que es de esperar. Si la plaquita fuera infinitamente delgada, no tendría yo una diferencia de velocidades arriba y abajo. Y va a crecer obviamente en función del omega. Ahora, como el r es mucho mayor que el omega, estamos hablando de un capilar, estamos hablando de algo así como 1 a 20 micrones, y el omega estamos hablando de 0,02 hasta 0,1 micrón, estamos hablando de algo muy pequeñito, podemos hacer
el desarrollo de toda esta expresión, que es un ejercicio bastante engorroso, y quedarnos puro con los términos de menor orden del omega. Me voy a quedar con los términos de hasta segundo orden. Si ustedes hacen eso, entonces obtienen una ecuación un tanto más simple. Ahí la tengo para ayudarme. Esto va a ser b máximo al cuadrado. Acá voy a tener el primer término es 2r sobre r al cuadrado omega, y voy a tener un segundo término b máximo al cuadrado omega al cuadrado sobre r al cuadrado. Yo aquí puedo factorizar, esto me queda como b máximo al cuadrado sobre r al cuadrado, me queda uno de los omegas aquí y me queda 2r menos omega. Por acá tengo este omega cuadrado y acá tengo el 2r omega, el 2r omega. Y como el r es mucho mayor que el omega, me puedo olvidar de este término, o sea, puedo escribir b máximo al cuadrado sobre r cuadrado por 2 omega r. Y esto ya es una expresión bastante simple. Y esta es la que tengo que comparar con la diferencia que habíamos visto en delante. Así que veamos cómo queda eso. Ahora voy a compararlo, lo tengo por acá. Habíamos visto que b2 al cuadrado menos b1 al cuadrado tenía que ser mayor o igual que 2 rho s sobre rho omega g. Ahora podemos reemplazar la diferencia por esto. Aquí tenemos b máximo al cuadrado por 2 omega r partido por r cuadrado mayor o igual a 2 rho s partido por rho omega g. Se nos van los dos, que no es problema, pero lo interesante es que se nos va el omega. O sea, lo que estamos haciendo acá no depende del grosor de la plaquita. La única condición que yo tengo es que el grosor sea chico comparado con el capilar. Pero fuera de esa condición, no tengo ninguna condición. La expresión no depende. Y más aún, si yo en este minuto escribo lo que era, lo borré acá, el b máximo, que era menos r cuadrado partido por 4 eta delta p sobre delta l, yo ahora puedo reemplazar esto acá, y esto me va a quedar, como aquí al cuadrado, este término al cuadrado, el menos desaparece, me queda r a la cuarta delta p cuadrado partido por 4 al cuadrado, eta al cuadrado, delta l al cuadrado, todo este es el término de b al cuadrado, es este término al cuadrado, por el r partido por el r cuadrado mayor o igual a rho s sobre rho g, porque aquí el omega había desaparecido, y eso significa que ahora si yo lo puedo simplificar, acá esto se me va, me queda un 2, me queda, eso es más o menos lo que puedo simplificar. Ahora puedo separar los términos que interesan, que es la diferencia de presión sobre el largo del camino. Ese es el parámetro crítico, que es el que nos va a generar la erosión, mayor o igual, y ahora tengo que multiplicar por 4 al cuadrado por eta al cuadrado para sacar esto de acá y dividirlo por el r al cuadrado y por el r. Así que me queda rho s sobre rho por g por 4 al cuadrado por eta al cuadrado partido por r cuadrado r. Si se da esta condición, mis plaquitas van a empezar a flotar. La diferencia de presión que yo tengo a lo largo del capilar dividido por el largo tiene que superar este término acá. Si yo tengo poca diferencia de presión, no voy a superar esto. Si tengo suficiente, voy a superar este término. Pero hay una dependencia de R. Por eso vamos a analizar ahora con mayor cuidado lo que esta expresión significa y en qué condición tengo erosión. Veamos el próximo video sobre el análisis de estabilidad de esta expresión.